Un momento realmente excepcional para toda esta generación. El presidente Alberto Fernández lo definió como una guerra contra Más o un menos enemigo bien invisible. Hoy lo que es el coronavirus, ¿no? Me En parece los que acá Estados empieza... Unidos se cuadruplicó la población de osos por falta de turistas. La barrera de los 3.000 contagios en Argentina. Datos de hoy. ¿Está listo? Perfecto. Mi presentación se llama Violencia y femicidio entre cuatro paredes. Voy a hablar acerca de todo lo que está sucediendo a nivel global, no solo en Argentina, con respecto a la violencia de género y cómo se ha incrementado con toda esta situación del aislamiento preventivo social y obligatorio. Tal vez algunos en algún momento pensamos que esto podría llegar a cambiar a raíz de que no iba a haber tanta gente en las calles, entonces, nada, las tasas de violencia iban a bajar, los secuestros y demás, pero la verdad es que eso no sucedió. La situación está igual o peor que antes de la cuarentena. Entonces, nada, hay que hacer como un análisis con respecto a todo lo que está pasando y qué es lo que se está implementando por parte del gobierno y el Estado para intentar frenar o intentar sostener un poco esta situación y ayudar a las víctimas. En principio, desde que se decretó el aislamiento hace un mes, ya han habido 21 femicidios. Todos estos, obviamente, ocurrieron dentro de cuatro paredes. Nada, se supone que a raíz de que estamos todos encerrados y hay como una situación de nerviosismo, como incertidumbre, que la situación económica es más complicada, se supone que esto incrementó los índices de violencia. Igual a mí no me parece que sea un justificativo, ni de cerca. La verdad que el hecho de que siga habiendo violencia se relaciona con que hay personas violentas, no es que sea culpa de la cuarentena o de las víctimas por estar encerradas. Por parte del gobierno, en asociación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Confederación Farmacéutica Argentina, implementaron el método del barbijo rojo, que es un método de asistencia a las víctimas que concurren a las farmacias que están ahora catalogadas como servicios básicos. Todo el mundo necesita ir a las farmacias durante el aislamiento para que éstas pidan el barbijo rojo a quienes atiendan la farmacia, y estos inmediatamente están obligados a llamar a la línea 144 para denunciar un caso de violencia. A raíz de esto está funcionando la política, la línea 144 está abierta 24 horas a nivel nacional para quienes necesiten denunciar casos de violencia. También se han implementado líneas por mail, que es línea144@mingeneros.gov.ar, y desde las redes sociales también se está realizando una campaña muy fuerte para ayudar a las víctimas que no puedan contactarse de ninguna forma con el exterior. La fuerza de seguridad, por otra parte, además de protegernos, está regulando constantemente todo lo que está pasando afuera en las calles y evitar el tránsito de personas excesivo. Está siendo preparada para poder asistir a las víctimas, y también las universidades han puesto a disposición, y también el gobierno, espacios donde puedan ir las víctimas en caso de tener. Lo que pasa también es que el 62% de los casos incluyen a menores de edad, y esto hace que la situación sea mucho más delicada. Ahora, en resumen, ¿qué podemos decir? Que todo esto está agravando mucho la situación porque las víctimas no pueden salir de sus casas, no pueden pedir ayuda. Entonces, lo que hay que hacer como sociedad, y el ministerio y el gobierno lo está haciendo también, es ayudar de la forma que sea, ya sea a través de un vecino, a través de una línea telefónica, por redes sociales, en códigos, como sea necesario, porque las víctimas no pueden salir. Están habiendo casos de secuestro donde están encerrando, están aislando a las víctimas y no tienen posibilidades de salir al exterior. Entonces, lo que deberíamos hacer como sociedad, incluso si tenemos algún conocido que pueda estar sufriendo esta situación, comunicarnos con él y ofrecerle nuestra ayuda. Mis fuentes son la página de Infobae del día 30 de marzo, La Nación del 17 de abril, y
perfil del 16 de abril de este año. Bueno, bárbaro el informe, Inés, muy bueno, muy completo. Vieron que a veces cuando uno tiene para decir tanto, como en el caso ese con tanta información y muy bueno el tema de los elementos opinativos, ¿no? Que uno pueda tomar postura con respecto a lo que está diciendo y no solo meramente la cuestión informativa puntual, dato puntual. Vieron que cuando uno tiene mucho para decir es difícil circunscribirse al tiempo establecido. Veremos qué pasa. Teníamos en segundo lugar Lautaro. Lautaro, ¿estás preparado? Sí. Cerramos el resto de los micrófonos. Bueno, este reporte tiene como título que es "El remedio fue peor que la enfermedad". Para introducirlo, la noticia que le voy a presentar es sobre la opinión de un economista santafesino, Alejandro Bongiovanni, que pertenece a la Fundación Libertad. Y lo que hizo este economista es cuestionar lo que hizo el gobierno de paralizar al país por la pandemia del coronavirus, y expresó que esta medida es tomada como un suicidio colectivo. Lo que desarrolla toda la noticia, él arranca diciendo que esto no tiene ningún tipo de proporción con la reacción, con el problema, porque dice que es solo una pequeña gripe multiplicada por 10, y expresa que lo que hizo la humanidad en 200 años, desde que arrancó la revolución industrial, que se venía girando una rueda de comercio y un montón de cosas que iban ayudando a la economía y a las poblaciones, se paralizó totalmente, y esto va a perjudicar a las naciones. Y también contó que nosotros, la población, el año que viene, cuando vaya a analizar las cosas que fueron ocurriendo y las medidas que se tomaron, vamos a darnos cuenta que todo lo que hicimos no fue, o sea, fue mucho comparado la crisis que vivimos. Supuestamente para él el remedio va a ser mucho peor que la enfermedad. Como consecuencia de todas las medidas que el Estado fue tomando, él dice que llevaron a la sociedad a un festival de ilegalidad, ya que cada persona ahora está como paranoica y no deja entrar a nadie, y pone, bueno, por ejemplo, en las ciudades se pusieron como barreras y muchas cosas para que otros ciudadanos no entren, y eso generó una consecuencia en la población. Otras consecuencias económicas y sociales que destaca Giovannini es que hay un mayor etatismo y un mayor nacionalismo, y lo compara con las épocas de entreguerras, el nacionalismo que se está viviendo. Y él, una frase muy, muy impactante que dijo es que cada vida que se salva tiene el costo per cápita más alto. Y sobre los nacionalismos y localismos, advirtió que se pueden ver muchos ejemplos, como ya dijo, en los gobernadores, como por ejemplo en Jujuy, el gobernador Morales discriminó a un ciudadano por querer ingresar a su provincia cuando la cuarentena era obligatoria. Entonces, para Giovannini, este economista, esto es muy grave, ya que él no es el dueño o no tiene tantos derechos sobre decidir quién entra y quién no a la provincia, cuando ese ciudadano tenía la residencia en esa provincia. Y también se mostró preocupado por el aumento de la mayor control social que se está viendo, que están pidiendo, y dijo que hay gente de izquierda que hace algunos meses estaba en contra de todo el movimiento de la policía y que los denunciaba ante cualquier mínimo acoso o accionar. Ahora decía que son los primeros en pedir o denunciar si alguien sale a pasear el perro, o sale a correr un rato, o sale a hacer algo. Y entonces se puede mostrar que para este economista todas las medidas tienen mucho de negativo. Y para ir concluyendo ya, Alejandro dice que el 2020 va a ser recordado como el año en el que la sociedad hizo un suicidio masivo por parar la economía, parar los colegios, parar todo, y nos vamos a arrepentir mucho por haber hecho tantas cosas por una gripe multiplicada por 10, y las consecuencias a la Argentina, él plantea y decía algunos datos,
que iban a ser muy fuertes y muy graves comparada con otros países como Alemania, Corea, que tienen otro capital, y Argentina no está preparado para afrontar esto. Entonces, acá, yo en mi personal opinión, es que, o sea, él como que piensa que el virus no es tanto, y nosotros podemos ver que matan millones de personas, o sea, no millones, pero matan muchísimas personas, y dentro de todo está bien lo que hace el gobierno. Por ahí sí está bien que de a poco vaya liberando algunas áreas para que la economía funcione, pero es más importante las vidas de las personas, como dijo el presidente, antes que la economía. Y yo esta publicación la saqué de Infobae del 17 de abril del 2020. Bueno, Lautaro, muy claro. Así que bueno, vos por lo pronto, por lo que entiendo, tomás una fuente y una postura y después, digamos, como opinión personal, replicás algunos puntos. Es un poco lo que entendí que hiciste. Así que bueno, muy completo el informe desde el punto de vista del economista y muy interesante, digamos, y diste también cuenta de las fuentes utilizadas, así que muy bien. En tercer lugar está Mateo. Mateo, ¿estás preparado para iniciar, digamos? Tenés que abrir el micrófono ahí. Yo ya voy a cerrar el mío cuando vos abras. Ahí está, sí. Yo tengo una duda antes de empezar. El audio, con respecto, ¿se escucha? Si lo tengo acá, ¿eh? ¿O se escucha abajo? Mejor cuando está más cerca. Ok, bueno, olvídate. Bueno, el título que del informe es Salud por arriba del entretenimiento, rumbo del fútbol argentino. Bueno, más que nada, este informe tiene como fin exponer cómo se vio afectado el fútbol argentino en sí y su entorno con la problemática de la pandemia mundial del COVID-19 y sus consecuencias. Bueno, actualmente estamos atravesando una problemática de salud que está afectando al mundo y a diversas dimensiones de ya sea económica, política, etc. Y muchos aspectos de la vida cotidiana cambian día a día debido a las medidas que se tomaron para disminuir el contagio del virus, más que nada en nuestro país. Bueno, la cuarentena, que fue la medida más eficiente que se tomó, consiste en un aislamiento social por parte de cada familia, hogar, para disminuir y evitar el contagio del COVID-19 ante la interrupción del vínculo entre las personas. La misma sigue estable hasta nuevo aviso del presidente, existiendo cambios graduales. Por lo tanto, el fútbol argentino, como muchas de las acciones que se ven interrumpidas, se encuentra suspendido desde mediados de marzo hasta nuevo aviso. Bueno, por el ámbito del fútbol, claramente se vio afectado desde varias dimensiones, ya sea social o económica, y el impacto del virus es notable. Desde un punto de vista social, los fanáticos hinchas de algunos de los clubes están muy ansiosos con la vuelta a la Superliga, que es el torneo de fútbol argentino, y quieren ver y sentir la pasión por sus colores en los fines de semana. Bueno, el fútbol como deporte genera un sentimiento de pertenencia y excitación que colma el ser de cada individuo, y por lo que es necesario para la rutina, el día a día de cada uno, ver un poco de fútbol. En sí está acostumbrado ya. Bueno, en cuanto a los clubes, estos enfrentan problemas económicos, debido a que las grandes cantidades de capital que obtienen provienen de las entradas que se venden en los partidos o las licencias de la transmisión de estos en los medios de comunicación, ya sea televisión, radio. Pero bueno, al no haber actividad futbolística, no se genera ningún ingreso. Además dependen directamente de la cuota de socio, y si los fanáticos no pueden ver a su equipo jugar, esta cuota va a disminuir, va a decaer, porque los socios se van a desuscribir, ya que no van a tener propósito de ver el fútbol si no va a haber. Bueno, sumado a esto, los clubes deben pagar los salarios de los jugadores, cuerpo técnico y personal, que así otra baja de capital.
los jugadores pierden mucha forma física baja con respecto al anterior, o incluso se pueden lesionar, que esto va a repercutir en su fútbol. Aunque hay muchas consecuencias malas, por suerte hubo unos planes que los préstamos a las pymes, que más que nada estos planes que ejecutó el Estado, y algunos programas van a ayudar a los ingresos del club, y más que nada los clubes más chicos, que necesitan mucha plata. En cuanto a los clubes más grandes, al manejarse con dólares, el tema de pago de salarios, que es en pesos, se va a sobrellevar mejor, porque al ver los ingresos que sean dólares, los sueldos de estos jugadores van a ser en pesos, entonces no va a ser tanta pérdida como en otros clubes más chicos. Y bueno, la última fuente de ingreso que tienen es el sponsor, que bueno, mientras sea el contrato, van a seguirle pagando a los clubes, pero bueno, después de que termine su contrato, va a ser decisión de cada sponsor si va a seguir o no. Bueno, analizando la situación, lo más probable es que el fútbol argentino no vuelva por lo menos hasta julio de este año, que lo dijo el ministro de Turismo y Deporte de Argentina, y cuando este vuelva va a sufrir cambios, va a sufrir un nuevo protocolo, que van a haber cambios como un estancamiento distanciado o partidos sin aficionados. Bueno, estos son hechos que a un fanático le duele, pero que tiene que sobrellevar porque las cosas ya están decididas y el fin es un bien común, que es la salud. Y no, ahí termino. Bien, Mateo, buenísimo. Me alegro, digamos, que los enfoques sean bien diferenciales. Así que bueno, muy contento, digamos, de que pueda haber muchos puntos de vista con respecto al marco general que es la pandemia, ¿no? Y enfoques completamente distintos y esa diversidad de información muy buena. Ahora, Justina, es tu turno, así que el resto vamos a silenciar los micrófonos. Y Justina, bueno, habilitarlo justamente. Te escuchamos. Bueno, mi reporte se llama De la libertad al aislamiento y empiezo hablando sobre el cambio que transitamos con la aparición de la pandemia y cómo nuestra vida dio un giro, básicamente, cómo pasamos de estar libres a estar, bueno, restringidos, y también quiero hablar de lo que es el coronavirus, cómo se transmite, los cuidados que hay que tener, y un informe general, básicamente. Para empezar, ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es un virus de ARN que fue notificado por primera vez en China, el 31 de diciembre de 2019, y sus efectos se fueron esparciendo por todo el mundo. Lo que puede causar el coronavirus son infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo. No está claro si este virus se transmitió desde murciélagos a humanos o desde de una especie intermediaria a los humanos. El contagio de esta ocurre principalmente a partir de unas gotitas que se producen cuando la gente estornuda o tose, y estas caen en la boca o en la nariz de las demás personas y se pueden inhalar también hacia los pulmones. Esto puede contraerse al tocar una superficie o un objeto infectado. Después, los síntomas, ¿cuáles son? La fiebre alta, la tos, la dificultad respiratoria, los problemas gástricos, la diarrea, los dolores musculares, la congestión nasal, el dolor de garganta, y también puede ser que no se presenten los síntomas. Si se presentan, puede ser que se presenten a los 2 o a los 14 días después de la... Justina, Perdón, sí. Corto. ¿Está? Ahí está. Bueno, después, la mayoría de las personas se recuperan normal de la enfermedad, se recuperan solos, no necesitan ningún tratamiento especial, igualmente no hay cura, pero se recuperan solo con el aislamiento a los 7 días, y sin embargo,
una de cada 6 personas pueden evolucionar a una enfermedad más grave y tener dificultades respiratorias que pueden requerir internación. La gente mayor se le complica mucho más esto, ya que, bueno, cuentan con el estado de salud y la edad un poco más avanzada, lo cual es más, o sea, se hace más complicado si contraen coronavirus. Lo que hace que su recuperación sea mucho más difícil, pero no imposible. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas como enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias tienen más tendencia a desarrollar el coronavirus ya que están débiles. ¿Cómo se puede evitar? Justina, en este momento estás con dificultades de... Bueno, aunque no haya... Sí, con el Wi-Fi, seguro. Ok. O sea, también se tiene que evitar tocarse la cara, sobre todo con las manos sucias, evitar compartir los vasos, mate y esas cosas, evitar el saludo con la mano, también el saludo con el beso, y sobre todo, lo más importante, respetar el aislamiento o la cuarentena. La cuarentena inició oficialmente en Argentina el 20 de marzo y después se fue extendiendo hasta ahora. Desde ese día nadie puede salir de la casa, no nos podemos juntar con nuestra familia, con nuestros amigos, y incluso los locales cerraron. Las calles parecen las de una película de terror porque están súper vacías, pero sin embargo hay algunos lugares que siguen abiertos, son solamente los lugares más importantes, como por ejemplo los supermercados, los negocios, bueno, las estaciones de policía, los médicos siguen trabajando, y todo eso. Y después yo quería concluir con una reflexión o un consejo que habla sobre que tenemos que respetar todos la cuarentena Justina, en cuanto puedas, hacer que el proceso este termine más rápido, hacerlo por todos y no tan por las demás. ¿Qué cosa? se está cortando mucho para entenderte, hay como mucho interferencia, digamos, por conectividad seguramente. Ah, sí, igual ya termino, me falta decir la fuente nomás. Sí. Las tengo en Word. Saqué del diario Clarín y de argentina.gov.ar. Bien, Justina, buenísimo. Una pena, algunos inconvenientes técnicos que por ahí impidieron, digamos, de que te escucháramos todo el tiempo con fluidez, pero bueno, en el tiempo que que estaba bien y se escuchaba bien, estuviste muy locuaz, así estuvo muy bueno. Así que bueno, por lo pronto vamos dando paso a Martina. Martina, cuando vos quieras, y el resto vamos silenciando los micrófonos. Bueno, yo voy a hablar, mi informe se llama Estabilidad Mental Vulnerable, y voy a hablar principalmente de cómo el encierro y el pánico que genera la nueva pandemia afecta a la salud mental de las personas. El miedo es un instinto básico del ser humano que permite tomar decisiones en base a este para decidir si enfrentarlo o evitarlo, por lo que es normal que frente a la nueva pandemia gran parte de la población tenga miedo. Pero el problema aparece cuando este se convierte en pánico y hace que la gente tenga ansiedad o angustia, principalmente por el exceso de información errónea que hay, por la falta de contacto con los familiares, los amigos o los seres queridos, y por la incertidumbre que hay a futuro de qué va a pasar. Yo voy a hablar de cómo afecta a las distintas personas, a los niños, a los adultos mayores y a personas que antes de la pandemia ya venían con problemas de salud mental. En el caso de los niños de 6 años o menos, UNICEF Argentina alertó que la sobreexposición a la información sobre el virus
puede hacer que desarrollen ansiedad, miedo o incertidumbre, ya que no tienen la capacidad suficiente para entender los aspectos de la pandemia ni para darse cuenta qué informaciones son ciertas y cuáles no. Además, es muy importante que los padres estén presentes en las casas para que puedan aclararles sus dudas, para que los puedan acompañar en este ámbito de educación a distancia, que es algo nuevo, y para que también los puedan contener emocionalmente, porque esta situación les puede generar muchos sentimientos de temor o de angustia. Por otro lado, los adultos mayores, principalmente los que viven solos o los que están en asilos, pueden presentar, pueden estar en una situación de angustia o de estrés mayor a la normal, ya que están solos o no tienen la contención que necesitan, y además pueden manifestar miedo a la soledad, ya que no tienen contacto con sus familias o con sus seres queridos, que para la gente mayor era algo muy común salir a la calle o ir a visitar a la familia o juntarse a almorzar. Entonces es muy importante que sigan conectados mediante las nuevas tecnologías con sus familias principalmente. Después, las personas que ya tenían un cuadro de ansiedad o de TOC o de hipocondría son más vulnerables que el resto de las personas en este contexto, porque ahora se están enfrentando a una situación que genera angustia, y a esto hay que sumarle la cantidad excesiva de información alarmante o errónea en otros casos que reciben constantemente por los medios de comunicación. Además, pueden percibir las pautas de prevención y de protección de los expertos de la salud como insuficientes y realizarlas de manera excesiva, y además bloquear completamente su pensamiento para tratar de evitar esta situación, o también pueden obsesionarse con ese miedo e investigar de más el virus y sus síntomas, por lo que incrementan esta ansiedad que tienen y a la vez incrementan las conductas de autoverificación. Y para finalizar, para solucionar esta situación, la OMS dio una serie de recomendaciones, donde las principales eran evitar la información o las noticias que generan angustia o ansiedad, sobre todo si vienen de redes sociales, porque ahí cualquiera puede subir cosas y no necesariamente van a ser verdad. Y que lo más importante sería informarse mediante la página web del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene información oficial y actualizada. También es importante mantener el contacto con las familias, ayudar a que los niños, adolescentes o adultos mayores también puedan expresar sus miedos y sus inquietudes y tratar de resolverlas. Y también es bueno mantener una rutina y hacer ejercicio o algo que te ayude a mantener el estrés y a despejarte un rato. Por otro lado, también desde el Colegio de Psicólogos o la Federación de Psicólogos de la Nación habría que crear un canal de comunicación específico para que las personas que lo necesitan puedan encontrar la contención en los psicólogos y estos les puedan brindar algún tipo de escucha desde el punto de vista psicológico. Así pueden calmar las ansiedades que esta situación produce, y sin tener la necesidad de hacerlo en un encuentro cara a cara. En Salta, por ejemplo, se está implementando una red de consultas telefónicas que recibe 20 consultas diarias, y que está funcionando bastante bien. Bueno, yo creo que es muy importante que se acaten las recomendaciones que da la OMS y que se tenga en cuenta lo de las noticias, que no se haga caso a cualquiera, porque hay muchas que tienen información que por ahí no es verdad, o que se centra solamente en la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, y no miran los que se recuperan o las distintas soluciones, por así decirlo, que van surgiendo.
Bueno, las páginas que yo usé fueron principalmente página 12, una noticia que miré el 9 de abril, y otra el 18, Infobae, que también lo miré el 18, y Perfil el 15 de abril. Bueno, buenísimo, Martina. Perdona, digamos, el tema, digamos, de que por ahí te apurar el cierre, porque tu reporte fue muy extenso, pero a la vez muy relevante, digamos, y con un enfoque que podía tener algunas coincidencias con el de Justina, pero que a la vez, digamos, abre una perspectiva completamente diferente con respecto a la mirada desde algún punto de vista psicológico, ¿sí? De los cuidados, así que muy, muy interesante. Solamente estaría, por ausencia de Micaela, quería estar en Santiago. Santiago, ¿estás presente? Sí, sí, ¿se me Profe, escucha? Perfecto. dice Mateo Sí, que lo agregues. Dice Pide Mateo Mateo que lo agregues porque se le cortó el wifi. a ver, sí, ahí estoy. Porque justo se le Mateo, cortó el wifi y a ver. ahí estamos, Mateo. Ay, Mateo. Perfecto. Inés, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Genial. Bueno, va a ser el cierre Santi y después nos vamos a tomar un par de minutos para hacer un comentario general y ya con eso finalizamos. Así que bueno, vamos a iniciar los micrófonos y escuchamos el reporte de Santiago. Bueno, el título es El cambio de la industria automovilística, que como mis compañeros hablan de temas generales no tan específicos como la economía, el deporte, la salud, etcétera, yo voy a hablar de un tema más específico como es el mundo automovilístico, donde me voy a centrar más que nada en la economía de estos mismos. Entra el tema del combustible y las grandes empresas de petróleo que les pagan a muchos trabajadores que ahora mismo no están teniendo ganancias. Y voy a hablar más que nada de la producción de los automóviles. El primer punto que quiero destacar de este cambio es que después de esta cuarentena haya más miedo al entrar a un coche compartido. Un- Esto significa que van a haber menos taxis, en el caso de Buenos Aires menos Ubers, porque la gente tiene miedo a enfermarse y entrar a un auto ajeno. Las compañías que alquilan o rentan autos también se verán afectadas, ya que la gente que alquila autos tendrá en su conciencia que muchas personas se subieron a ese automóvil y el auto probablemente no tenga la higiene bien aplicada. Y con el tema de comprar autos es posible que sea más visible autos nuevos o 0 kilómetros, ya que para fomentar la economía de estas grandes compañías y para mantener estables las agencias, se va a tener que hacer un ajuste de precios, bajándolos, así puedan recuperar las ventas que no obtuvieron en estos meses. Las grandes agencias como Volkswagen, Chevrolet, Renault tienen la posibilidad de seguir subsistiendo en el mercado, pero las agencias de autos usados que no tienen tantas posibilidades, ya que la gente va a optar por cambiar el auto por uno más nuevo, con sistemas de seguridad más nuevos, las tecnologías más actualizadas y por los mismos precios que un usado. Entonces las compañías de primera mano van a florecer y las de segunda o tercera mano van a sufrir un fuerte cambio o van a cerrar. Otro punto que quiero aclarar de esto es que vamos a ver muchas compañías, las grandes, que van a sufrir demasiado en estos meses que no están utilizando los autos, que ya nadie los utiliza y nadie los compra, porque además de esto las compañías tienen una gran cantidad de empleados alrededor del mundo, por lo cual se les hace demasiado caro mantener a esta gente y no van a haber compañías que dejen de existir, sino que varias compañías se van a tener que fusionar y ayudarse y acaba el siguiente punto. Vamos a ver muchas menos agencias de las que tenemos hoy en día y mucha gente piensa que las agencias trabajan en paralelo a sus marcas. Ponele, Volkswagen es dueño de Volkswagen Argentina. Eso no es así. Los dueños de las agencias que compran autos de las marcas y después ellos se las arreglan para revenderlos en su propia agencia. Entonces el dueño de la agencia es el que paga a todos los empleados, a los coches, y por lo cual vamos a ver muchas de estas agencias cerrar y que se va a implementar un nuevo sistema de compra donde ya lo estaban implementando en Estados Unidos, que es la marca Tesla, que son coches eléctricos que no tienen agencias, o sea, solamente compran el auto por internet y te lo mandan. En conclusión, las marcas del auto se verán afectadas, depende de qué decisiones tomen. El transporte compartido como taxis o rentas de autos van a ser menos optados por la gente, menos agencias, menos ventas de autos de segunda mano, probablemente más ventas de autos nuevos de grandes compañías y es más probable que en las calles se vean más transporte de logística como camiones, camionetas que van a ser más utilizadas para transportar insumos
y ya que son más importantes que autos normales. Los mantenimientos de los autos van a ser más caros por la mano de obra y los repuestos que van a ser mucho más caros, y el combustible va a ser más caro y más limitado. La fuente de donde saqué esto es un dueño de una agencia que se llama Alejandro Salomundo, que sube videos a YouTube y a Facebook y explicó esto en su situación. Y listo. Bueno, un informe, por un lado, muy, muy completo, y por otro muy específico, una problemática que realmente, digamos, si uno lo pensara en términos destinatarios, sería de un segmento muy particular, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Y aparte, bueno, estuviste muy claro, muy locuaz, digamos, se nota que no lo estás leyendo, y celebro, digamos, que en todos los casos ha sido así, no encontré efecto leído. Es muy interesante que cuando ustedes expongan en forma oral no aparezca este efecto leído que, digamos, que tanto dificulta la comprensión, que afea, digamos, y que le saca todo el valor, digamos, a cualquier producción verbal. Me pareció que estuvieron todos muy bien, muy claros, ¿sí? De que hubo, sí, Mateo tiene que comentar las fuentes que se le pasaron al final, dale. Bueno, la fuente es Olé y es del día 19 del 4 del 2020 a las 3:02 más o menos la fecha. Después saqué algunos fragmentos de noticias que venía viendo en el día a día y más que nada en las redes sociales, que después las verifiqué para ver si están bien y no eran falsas. Bueno, buenísimo, vemos que ya en este momento de la vida y la formación, ustedes ya tengan algún criterio con respecto a la problemática del fenómeno de la fake news y de todo lo que eso implica, de que sepan que existen formas de checar la información, de que hay sitios de verificación, bueno, así que bueno, muy, muy contento por esta cuestión, digamos, que estén al tanto, ¿sí? Trabajo en la universidad y a veces hay chicos que no lo tienen tan claro cuando están en otros procesos justamente formativos, así que realmente muy interesante que ustedes puedan estar al tanto de esta problemática, de lo que pasa con la fake news, algo adelantaba Martina. Fueron todos reportes bastante completos, muy, muy desarrollados por todos, respetaron las partes, ¿no? Este tema de la presentación de los contenidos, muy bien argumentados en los desarrollos, y después también supieron darle forma a la conclusión al cierre, así que bueno, muy conforme con todas las exposiciones. Lamento alguna cuestión de orden técnico que padeció más que nada Justina, y bueno, vamos a dar cierre a esto, así se puede generar la grabación, y en breve vamos a estar compartiendo este video, pues, si no hacen uno en dos por el tema de extensión, pero vamos a estar en el Classroom. Así que, por lo pronto, felicitar a todos los participantes. Vamos a ver de qué manera buscamos la vuelta para que también participe Justina. Y lo que más destaco de todo es que hayan, entre todos, digamos, no sé si se pusieron de acuerdo o qué, pero ninguno repitió, digamos, el enfoque, y eso es interesantísimo. Que haya una diversidad increíble de temáticas y que hayan abordado muchísimas de las temáticas, por más que para abordar todas necesitaríamos 50 personas más, ¿no? Pero que haya una diversidad de temáticas tan importantes, entre las generales, las relacionadas con la salud, el deporte, la perspectiva de género que trajo Inés, las cuestiones más de rango psicológico, así que estuvieron todas y muy interesantes todas. Esperen de acá unos días, quizás mañana, depende, estoy bastante ocupado, pero en unos días va a aparecer el video, y ya tenemos algún tipo de novedades distintas para encargar una nueva tarea. Así que ningún informe escrito, el documento queda registrado por esta vía, y es muy interesante que así sea. Estén preparados de acá a 3, 4, 5 días que van a haber algunas novedades con respecto a la nueva tarea. ¿Sí? Gracias a todos. Felicitaciones por el trabajo. Muy bueno a todos. Hasta luego. Chao, profe. profe. Nos vemos.